De todas las reliquias de la historia en el lecho marino, ninguna es más misteriosa ni irresistible que el Titanic. Este es el Titanic que todos conocemos de libros, películas y televisión. Pero hay otro Titanic que los ojos humanos nunca han visto. No tenemos ni la mitad de las piezas. Hasta ahora. Nadie ha ido al área del accidente para registrar todos los elementos. Es la primera vez que recibiremos la imagen completa. Una nueva expedición examina cada centímetro de casi 40 kilómetros cuadrados por primera vez y encuentra todas las piezas faltantes. Ese era un pedazo de Titanic que no tenía idea que existiera. Al crear el primer mapa completo de todo el lugar del naufragio, buscan desentrañar la tragedia. Aprendemos mucho sobre cómo se hundió realmente el Titanic. Virtualmente volver a armar el Titanic. Vamos a reconstruir el barco y llevarlo de nuevo a donde abandonó la superficie. Intentaremos resolver un misterio que tiene 100 años. ¿Tuvo el Titanic una falla fatal? Fue un fin violento, más allá de lo imaginable. Una estructura tan grande como un edificio de 80 pisos cae a 4 kilómetros de profundidad. 40.000 toneladas de acero reducido a escombros. Cuando todo terminó, las piezas yacían regadas en un área de casi 40 kilómetros cuadrados. 100 años después, la mitad de ellas no han sido encontradas. Una nueva expedición al Titanic está a punto de cambiar eso. Tengan mucho cuidado con esos equipos. Estamos aquí en San Juan Terranova a bordo del Jan Charcot, el barco de la expedición que irá hasta el sitio del naufragio. Parks Stephenson, historiador del Titanic e ingeniero de sistemas. Veterano con 20 años en la Armada estadounidense. Es un hervidero de actividad. Se están subiendo paletas de montacargas. Bájala. Están soldando camionetas a la cubierta. Es un gran esfuerzo. Por aquí, por aquí. Un gran esfuerzo que incluye sonar y equipos robóticos. ¡Álala fuerte! Los arqueólogos del gobierno de Estados Unidos, Jim Delgado y Dave Alder. Contamos con recursos. El veterano explorador del Titanic, Narjolet. El oceanógrafo Dave Gallo, del Instituto de Oceanografía de Woods Hole. El experto en imágenes submarinas Bill Lang, también de Woods Hole. Todos trabajando con RMS Titanic Incorporated, el administrador legal o rescatador en posesión del lugar del naufragio. Bienvenidos a bordo, Chris Davino, presidente del RMS Titanic Inc. ¿Qué intenta lograr la expedición? ¿Cuál es el objetivo? El principal objetivo es cartografiar todo el lugar del naufragio. Los objetivos son claros. Queremos hacer lo que la industria ha estado pidiendo por largo tiempo y para lo que el equipo finalmente está disponible, que es un mapa de reconocimiento de todo el naufragio. El plan es cubrirlo todo el lugar. Numerosas expediciones han descendido y se han hecho una idea, pero ha sido más o menos como conducir por una ciudad a oscuras de noche, viendo las cosas con una linterna y dibujando un mapa de la ciudad. Puedes caminar por la ciudad y verías cosas increíbles, pero no tendrías idea de dónde estuviste, lo que viste, qué está en contexto o qué te perdiste. Y así podríamos extendernos. Cuando termine, esta expedición habrá cartografiado cada centímetro del naufragio y habrá hallado cada pieza del Titanic. Esperemos que este sea el punto principal ahora. Pero incluso eso no será suficiente para desentrañar los misterios finales del desastre. El Titanic se suponía que era muy moderno, prácticamente insumergible. Sin embargo, en menos de 3 horas se partió y se hundió, acabando con la vida de 1.500 personas. ¿Tenía el barco una debilidad intrínseca, materiales deficientes o una falla en el diseño? Estas son las interrogantes que Parks Stephenson espera responder. La expedición arrojará la evidencia, pero interpretar lo que significa es otro trabajo.
Para investigar un choque de un avión o de un transbordador, se recolectan las piezas, se llevan a un hangar y se estudian para saber qué salió mal y por qué. Lo mismo sucede con el Titanic. Las piezas contienen las respuestas. Asumimos que esta parte... Para ayudar a visualizar las piezas en 3 dimensiones, Park Stephenson usará una reconstrucción virtual del sitio del naufragio en este hangar. Déjenme darles una demostración. Esta pieza la colocamos ahí. Luego tenemos los restos de la torre que encajan unos con otros. En realidad, el hangar virtual nos permite simular las relaciones espaciales que a veces pueden ser críticas para entender cómo las piezas pueden volver a juntarse. El año que viene, Parks trabajará con un equipo cada vez mayor de expertos. Sí, puedes ver el modo como la proa chocó contra el fondo de esta manera. Incluyendo al artista marítimo Ken Marshall. Mi trabajo es investigar los escombros del Titanic. Me encanta, me produce pasión. Es como armar un rompecabezas. Toda mi vida he querido revivir al Titanic. Lo que ansío ver es que hay en la oscuridad cosas que nunca antes se han visto. Como consultor del equipo se encuentra el investigador de siniestros Jim Childs. Como el NTSB investigando un accidente de aviación o de un transbordador, si queremos averiguar lo que en realidad sucedió con el Titanic esa noche, necesitamos examinar los escombros, porque las respuestas yacen en esas piezas. El problema es que las piezas más importantes, las de la zona de fractura, donde el barco se partió, nunca se han encontrado. Y esa es en realidad la clave para entender la ruptura. Entender la sección media. No podemos entender la sección media hasta que no tengamos la mayoría de las piezas. De eso se trata esta expedición. Tenemos que ajustar los aparejos. ¡Está lleno! Ese es el asunto. Se han realizado casi 20 expediciones al Titanic desde que se descubrió en 1985. Pero todas han ido al mismo lugar una y otra vez. Tenemos estas vistas turísticas del casco, el puente, las propelas, un camarote o 2, pero no conocemos todo el sitio. Nadie siquiera ha cartografiado todo el sitio o hallado todas las piezas del naufragio. Si quieres investigar exactamente cómo el barco se rompió, la respuesta debe estar en los objetos dejados en el lecho marino. Sentimos que hay porciones significativas que nunca antes se han visto y esperamos probar o descartar teorías sobre cómo el barco se hundió realmente. Cuando se completan los preparativos, se dirigen al Titanic. Lo único imprevisible, el clima. Por los próximos 20 y tantos días, este equipo estará en este navío, haciendo lo necesario con la madre naturaleza. Veremos qué pasa. Su objetivo, el más famoso naufragio del mundo. Nació de la competencia más intensa en el amanecer del siglo XX. Era una respuesta de White Star Line a lo que fue un reto de Cunard Line. La competencia Cunard había echado al agua el Lusitania y el Mauritania en 1907. Y todos los barcos de White Star se veían pequeños y débiles. Así que White Star Line decidió que no construirían un rompehielos de récords en términos de velocidad, pero construirían un barco de récords en términos de tamaño, comodidad y lujo. Zarpó el 10 de abril de 1912 de Southampton. Cruzó el canal hasta Cherburgo, Francia, donde recogió a otros pasajeros. Pasó por Queensland, Irlanda, a recoger a los últimos pasajeros y luego se dirigió a cruzar el Atlántico. En 4 días, los aproximadamente 1.300 pasajeros y 900 tripulantes se encontrarían con su destino. Las interrogantes y acusaciones que surgirían esa noche aún resuenan. ¿Por qué iba el Titanic a alta velocidad por una conocida zona de hielo? ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? ¡Vamos, vamos! Los materiales o diseño del Titanic eran defectuosos. 100 años más tarde, la búsqueda de respuestas aún continúa. Este es el segundo día de la expedición. Llegaremos al sitio del naufragio del Titanic.
Cuando lleguemos al sitio, tendremos una corta ceremonia en la que cada miembro de la tripulación tendrá algunas flores y las lanzará al océano. Se ha hecho mucho en esta misión. Todo el equipo que estamos desplegando, todos los expertos que hemos traído. Pero es importante notar que al final del día es en realidad un esfuerzo para preservar el legado del Titanic y honrar la memoria de todos aquellos que perecieron esa noche. Para mí, el santuario está en la superficie, más que en el lecho marino, solo porque muchos perdieron la vida en la superficie. ¿Es esta? Después de la ceremonia, los preparativos se reanudan para la primera inmersión. Puente, regreso a cubierta. Pero ya hay problemas. No hay uno, sino 2 huracanes dirigiéndose a la costa. ¿Qué hacemos? Nos movemos del sitio hasta que un huracán pase, ¿y qué hacemos si el siguiente viene justo detrás? Ha habido expediciones totalmente arruinadas debido al clima. Sería lamentable. Eso sería... Los líderes de la expedición, Dave Gallo y Chris Davino, deciden arriesgarse y permanecer en el lugar. ¡Levanten con el cabestrante! En pocas horas, las cámaras se sumergirán. Bien, aquí vamos. Y empezarán a enviar las primeras imágenes del Titanic. Coming up, wreckage fully imaged for the first time. Just south of the stern, a huge section of hull. Attached to its inner side, 2 pieces of machinery. Size, each is 12 feet across and weighs over 7 tons. Identifying feature, their distinctive Nautilus shape. What are they? Main circulating pumps used to recycle Titanic steam. Each could fill a swimming pool in a minute. A piece of the puzzle to help understand the breakup. A 576 kilómetros al sureste de Terranova, un equipo de expedición sin precedentes se arma en torno al Titanic. 100 años después del naufragio, el objetivo es cartografiar cada centímetro del lugar. Observamos un área más grande que nunca. Hallar cada pieza perdida. Ha habido docenas de expediciones al Titanic, pero en realidad ninguna siquiera ha intentado la creación de un mapa comprensible de investigación del lugar de este naufragio. Así debe ser ahora. Si tienen éxito, el mapa puede ayudar a los expertos a saber cómo el barco se fracturó. Nadie ha ido nunca a ese lugar. Uno pudiera llamarla escena del crimen o escena del accidente. Y cartografiar todos los elementos. Y si quieres investigar exactamente cómo el barco se fracturó, eso debe estar allí registrado en los objetos que están en el lecho marino. De esa manera es que... Lo que el equipo quiere encontrar son las piezas del centro perdido del Titanic. El punto exacto donde el barco se fracturó. ¿Queremos bajar para tratar de hallar esta parte? Espero encontrar el resto de las piezas que necesitamos para averiguarlo. Y de esa sección media, diría que no tenemos ni la mitad de las piezas. Con casi 40 kilómetros cuadrados de océano por escudriñar, no será fácil. Vamos a intentar imaginar el sitio del naufragio de la mejor manera posible. Queremos cubrir cerca del 100% del naufragio. Eso jamás se ha hecho. Para hacerlo, usarán cámaras modernas de alta definición construidas por el Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Los máximos expertos en el mundo en fotografía submarina. ¿Eso es todo? ¿Un poco más? Ningún humano descenderá hasta el Titanic. En vez de eso, las cámaras estarán montadas en un robot sujeto al barco por kilómetros de cable. En un vehículo operado a distancia, ROV, la nave espacial de las profundidades. Construido en Largo, Maryland, es uno de los más sofisticados robots submarinos del planeta. No conozco las cifras exactas, pero hay muy pocos vehículos en el mundo que pueden descender a 6.000 metros. Es casi único. En un mundo de total oscuridad, el ROV debe proporcionar luz, maniobrar con destreza y soportar 5 toneladas de presión en cada centímetro cuadrado de su superficie. Una burbuja de aire dentro de una pieza del equipo lo destrozará en un instante. ¿Puedes enganchar el bote? Finalmente, tras meses de planificación y millones de dólares, es hora de la primera inmersión del ROV. El barco está a 095. Copiado.
Siempre se ve fácil en las películas. Colocas un ROV en el agua, se sumerge y funciona. Siempre hay un poco de inquietud la primera vez que sumerges algo que nunca antes se ha usado. Cuidado con el cable. A 4 kilómetros de profundidad, en otro mundo, el Titanic. Hace 100 años, cuando el Titanic se hundió, 700 sobrevivientes permanecieron en la superficie. 4 días después, cuando llegaron a Nueva York a bordo del barco que los rescató, el Carpathia, el senador William Smith de Michigan inició una investigación. El mundo tenía interrogantes. Mientras que el equipo de la primera expedición espera sus primeras imágenes del Titanic, en tierra el investigador de siniestros Jim Childs analiza archivos históricos. Tantas historias que se han contado en 100 años. ¿En qué consisten? ¿Cuál es la verdad? El hielo. ¿Por qué iban a toda velocidad en una zona de hielo? ¿Por qué alguien haría algo así? La fortaleza del navío. Una de las teorías que han surgido es que los cabezales de los remaches se aflojaban y se rompían fácilmente. Eso abrió las junturas y las fallas se iniciaron. ¿Cuál es la verdad al respecto? Los botes salvavidas. Raya en la negligencia no haber tenido suficientes botes salvavidas ni suficientes asientos en esos botes salvavidas. La fractura del barco. ¿Cómo se dobló el metal? ¿Cómo se inició esa fractura? ¿Es posible que haya habido una falla en el diseño interno del Titanic? En cada interrogante, la culpa apunta a alguien en particular. El capitán Smith, por ir muy rápido en el hielo. Témpano adelante, señor. Y al presidente de White Star, Bruce Ismay, por el número de botes salvavidas. Mujeres y niños primero. Y si los remaches tenían defectos, al arquitecto naval Thomas Andrews. ¿Tenía el barco un defecto de fábrica, una falla fatal o no? En 1912, sin evidencia física que examinar, la investigación del senador William Smith concluyó que el Titanic se había hundido intacto. En su informe, la Junta Británica de Comercio concuerda con que el barco no se rompió. Para ayudar a visualizar el sitio en 3 dimensiones, el equipo está realizando una reconstrucción virtual de las piezas conocidas del naufragio en este hangar. En 1912, cuando el Titanic se hundió, el consenso general fue que se había hundido intacto. Así se imaginaron que lucía el Titanic. Muchos de los testigos claramente lo vieron partirse en 2, eso fue lo que dijeron. Pero el parte oficial fue que se había hundido intacto. Creo que fue eso. Pasarían más de 70 años antes de que la ruptura fuera confirmada. E incluso hoy, los detalles de cómo el Titanic se fracturó siguen siendo desconocidos. Estamos a punto de tocar el fondo. Esta expedición puede finalmente desentrañar el misterio, si son capaces de hallar y establecer la imagen de piezas nunca antes vistas. Hay muchos elementos que conspiran en nuestra contra. Esencialmente, tenemos un barco y a 4 kilómetros al final de un cable, tenemos un ROV. Muchas cosas pueden suceder. Adelante. ¿Sientes que estás luchando con un cordón umbilical? No arrojaremos demasiado cable. Tendremos que preocuparnos porque el cable se enrolla alrededor de las cosas. Entendido. Llega el momento en que obtenemos las primeras imágenes del naufragio. La sombra aparece en la distancia, fuera del rango de las luces. Las luces comienzan a alcanzarlo y lo iluminan. Y de pronto, allí está el Titanic. ¿Te imaginas? Lo estamos haciendo en vivo. Estoy pasmado. En esta primera inmersión señalarán la sección de la proa. Es un territorio familiar, pero igual resulta impresionante. Estar en esa sala, viendo en esos enormes monitores tomas en vivo del Titanic, es increíble.
Las primeras imágenes que llegan son asombrosas. Estás en el fondo del océano, transportado al lecho marino. Te deja alucinado. Los veteranos que han visto el Titanic numerosas veces están boquiabiertos. Pero este es solo el comienzo. La verdadera misión es encontrar nuevas piezas. Una vez que se dirijan a lo desconocido, cualquier cosa es posible. Nos estamos acercando mucho. Vaya. En cualquier momento, más allá de las luces, podría hallarse una pieza nunca antes vista que contenga el secreto de la ruptura. Coming up, northeast of the stern, located within the debris field, a fragment of delicate filigree that somehow survived. Size? This circular frame is about 10 feet across. What is it? The remnants of a skylight. Where was it? Over one of Titanic's elegant two grand staircases, one of thousands of pieces seen in context for the first time. ¡Regresó la energía! ¡Ponla un poco más abajo! La más ambiciosa expedición al Titanic jamás intentada está en busca de piezas nunca antes vistas para crear el primer mapa completo del lugar del naufragio. De 1985 al 87 iniciaron un mapa del Titanic que no terminaron. Así que estamos aquí para terminar el trabajo. Examinación ROV. Ahora están iniciando la primera inmersión, explorando la proa. Unos lentes especiales les permiten ver imágenes en 3D. Es lo que necesitábamos. Es lo que necesitábamos justo allí. La mayoría de estos veteranos ya habían visitado el Titanic, pero las cámaras de alta definición de Woods Hole les abrieron los ojos. El puente, el techo y las paredes se han ido. En este punto, donde las expediciones previas han dejado placas conmemorativas, el cabo Hitchens intentó frenéticamente esquivar el témpano. Examinación ROV. Caí en cuenta de que este sitio es más que simplemente piezas rotas de un barco. Es todo lo que está en el barco. Todo. Desde los pertrechos y equipos, hasta el equipaje y la gente en sí. La gente. A algunos aún se les recuerda, pero la mayor parte a bordo del Titanic están perdidos para nosotros. Sin embargo, hay historias que persisten y secretos por descubrir. Historias de gente como George Zorn y su esposa Mabel, que viajaban en primera clase. Era una pareja acaudalada, de clase alta, de Nueva York. El negocio de George era el de sombrerero y estaba haciendo una gira alrededor del mundo. Una elaborada ventana emplomada en el comedor de primera clase. George y Mabel sin duda disfrutaron suntuosas comidas aquí. Y paseaban por acá, la cubierta de primera clase. En el Titanic, las diferentes clases rara vez se mezclaban. Cerca de la popa, no lejos de la primera clase, pero a un mundo de distancia, estaba la biblioteca de segunda clase. Entre los pasajeros que podrían haberse relajado acá estaban Franz Pohlbaum, de Nueva York. Él era mecánico y con el tiempo terminaría como empleado de la compañía Witching Waves, una organización que fabricaba las atracciones de Coney Island. Introducidos en 1907 por el inventor Teófilo Van Kannel, la atracción Witching Waves fue un predecesor de los modernos autochocones. Su popularidad se extendió por Estados Unidos y en el extranjero, lo que significaban viajes de negocios para Franz Pohlbaum. Querían abrir una atracción en el Luna Park de París, Francia. Así que Pohlbaum fue enviado a Francia para iniciar la instalación. Franz Pohlbaum hizo tan buen trabajo que su jefe, Van Kannel, le dio un bono. Acciones de la compañía, más una mejora en su viaje de vuelta a Nueva York. En vez de regresar en un barco francés, se cambiaría al elegante y nuevo transatlántico Titanic. Para la línea White Star, los pasajeros más importantes, los que de verdad aportaban ingresos, eran los que quizás paseaban por acá, por la cubierta de tercera clase.
Inmigrantes como Margaret Devaney, que venía a Estados Unidos desde Irlanda. La vida en tercera clase era como un hotel de lujo en el mar para esta gente. Quizás era la primera vez en su vida que podían comer todo lo que quisieran, cubierto en el costo del boleto. Tenían un salón general con un piano para las señoras y los niños. El salón general de tercera clase estaba en la popa. Cuando el Titanic se partió, la pesada sección de la popa cayó con tal fuerza en el lecho oceánico que quedó completamente devastada. Hoy, la popa es casi irreconocible. ¿Cayó de un golpe o fue depositada en el lecho marino? Estas primeras imágenes del naufragio demuestran lo buenas que son las cámaras de Hughes Hall. Las increíbles imágenes tomadas en 2 dimensiones y 3D en alta definición están muy lejos de lo que era posible en 1985, cuando Robert Ballard emprendió la búsqueda del Titanic. Bill Lange estuvo allí. Era medianoche, la 1 de la madrugada. Habíamos visto tantos escombros que dijimos, tiene que haber algo grande por aquí. Finalmente decidimos que lo mejor era despertar a Bob y al resto del equipo, porque estábamos empezando a ver cosas como calderas. ¿Es una caldera? ¡Sí, es una caldera! ¡Parece una caldera! Al ver la caldera, recordamos que había 3 barcos en el mundo construidos con ese diseño y sabíamos dónde estaban los otros 2. Después de 73 años encuentran al Titanic. Pero con el descubrimiento nace un misterio. La fractura. No teníamos idea de que el barco se partió en 2. Para los historiadores del Titanic, el descubrimiento de la fractura fue una revelación. Habíamos aceptado que el barco se había hundido en una sola pieza, y si encuentras una caldera, eso solo puede significar que se cayó por un agujero o todo el barco se rompió. La popa fue hallada 600 metros hacia el sur. Se supone que los barcos no se parten en 2. Y para mí eso genera una pregunta. ¿Cuál fue la falla fatal? La fantasía de un Titanic intacto fue reemplazada por la prueba de que el barco se había fracturado, lo que generó interrogantes. ¿Cómo y por qué se fracturó el Titanic? ¿El defecto fue en los materiales o en el diseño? Ahí fue cuando la fantasía dio paso a la metódica recolección de evidencia de imágenes, la identificación de objetos, los estudios y análisis forenses del Titanic. Y al encontrar toda esta zona... Los estudios y análisis forenses del Titanic pueden revolucionarse con esta expedición. Muy bien. Acerquémoslo un poco. Ahora que la tecnología fue probada y funciona, el próximo paso es salir de lo familiar y adentrarse en lo desconocido. El área de los escombros, hogar de miles de piezas nunca vistas del Titanic. Así es. Pero antes de iniciar la búsqueda hay un problema. El capitán dijo que la tormenta era un poco mayor y venía directamente hacia nosotros. Con 2 huracanes acechándonos, tiene más sentido regresar al puerto y esperar a que pasen las tormentas. Es frustrante porque hemos recolectado algunos datos increíbles. Entonces, tenemos que irnos. Le dije al equipo del ROV que necesitábamos salir del fondo. Regresé a mi habitación y entonces Bill Lange tocó a mi puerta. Tuve que entrar en su camarote y decirle los problemas que teníamos, porque teníamos varios kilómetros de cable que podían enredarse en muchas cosas. Tenemos como 4.000 metros de cable allí. Bien, revisemos. Uno de los operadores del ROV entró y me dijo al oído, tenemos un problema. Tenemos una situación horrible. Y entonces Dave y yo nos miramos. Hay un huracán en camino y estamos enganchados en el Titanic. Eso no es bueno. El cable del ROV está atrapado en el naufragio. El capitán dice tenemos que irnos, así que tenemos que tomar un par de decisiones. Una es alar y... cerrar los ojos. Alar fuerte. En ese caso, si alamos una pieza del Titanic, no sería bueno. Acabaría nuestra carrera.
¿Y si cortamos el cable? Dejaríamos millones de dólares en equipos en el lecho marino y la misión terminaría. Se acerca la tormenta. Podemos perder el vehículo. Vaya. La primera expedición al Titanic en años está en busca de nuevas piezas y de elaborar el primer mapa de todo el lugar del naufragio. Pero ahora está atascado en el naufragio. Está bajando. Va a bajar y luego a subir. Dentro de la sala de control del ROV, el piloto Mark Heinrich intenta desesperadamente liberar el vehículo. La corriente cambió la dirección y enredó el cable encima del naufragio. El cable se introdujo por una ranura a un lado del barco como de 5 centímetros. El cable se enganchó en esta pieza de metal y quedó totalmente tenso. Vaya. Estamos en la peor posición en la que pudiéramos estar. Con una ROV en el agua y justo en este momento tenemos el ROV atascado. Quedan pocas horas antes de que el huracán llegue a este punto. La tormenta viaja más rápido que nosotros. Tenemos que asegurarnos de actuar con precaución y salir de aquí a tiempo. La seguridad del barco está primero y nos vamos de aquí. Hay mucha tensión en el barco. ¿Qué? ¡El respaldo eléctrico! Con 7 canales de video, 3000 voltios de energía y todos los comandos del vehículo, este cable es la vida del ROV. Sí, esto va a ser malo. El cepo está pisando el cable y podría romper las fibras en cualquier momento y causar que el vehículo se apague y no sabemos cómo desenredarlo. Efectivamente tenemos dos opciones. Podemos cortar el cable y dejar millones de dólares en equipos en el lecho marino y esta misión acabaría, o podríamos alar el ROV hacia arriba y dañar seriamente el Titanic. Mueve el barco hacia el este. Bien, puente, ROV. ¿Puede moverse hacia el este, hacia la proa? Hacia el este, bien. El corazón se nos detuvo. Todo está en silencio. Todo lo que está en el medio son esas partes en movimiento. Cortar la cuerda o alar. Si puedo subir hasta allí, podría acceder hacia él y empujarlo, pero ni siquiera puedo subir, estoy a tope. Ven, fastidioso. Bien, esta es la dirección correcta. Él usó el brazo de la iluminación para enganchar el cable. Volvamos a ver si lo liberé. Y de pronto saltó. ¡Somos ¡Sí, lo logramos! Esa fue una gran demostración de pilotaje. Menos de 1 hora antes de lo requerido para salir de aquí. El momento más feliz en el mar. Eso es, muchachos. Tuvieron a los chicos sudando por un rato y ahora están arriba muertos de nervios. Por suerte, la paciencia dio frutos y pudimos salvar el ROV. Y nuestras carreras. ¡Vamos! El mar está picado. Justo a tiempo logran volver a San Juan, a 576 kilómetros de distancia. Revisa cómo está avanzando. No vamos a parar hasta que lo logremos. Estamos ansiosos, en especial yo, por volver allí y retomar todo donde lo dejamos. Sí. Ver los puntos de entrada. Saben que hay piezas que nunca se han encontrado, incluyendo el centro perdido. El centro es la clave para entender cómo y por qué el Titanic se fracturó. Y si era un barco débil. El medio del barco es donde sucedió toda la acción. Como dije, tenemos la sección de la proa y la sección de la popa. Todo lo que está en el medio son esas partes en movimiento. Una parte del centro perdido fue hallado en 2005 en una expedición previa de History, cuando Bill Lange sugirió ir al este. Sabíamos que teníamos objetivos al este de la popa que la gente nunca había observado. Los exploradores del naufragio, John Chatterton y Richie Collier, documentaron el descubrimiento. Aquí tenemos algo. Estamos viendo el fondo del barco.
Eso es el doble casco. Es espectacular. Este es todo el fondo del barco. Todo el fondo, de babor a estribor. Las piezas eran del doble fondo del Titanic. El doble fondo es la columna vertebral del barco y es su fortaleza. Dos grandes secciones halladas al este del área de los escombros. Para identificar a qué parte del barco pertenecen, el equipo acude a Ken Marshall. Mi trabajo inicial era hacer diagramas de cómo se veían estas dos piezas. Cada pieza individual que dibujé recreó las placas centímetro a centímetro, y así lucían los bordes. Recuerdo el momento en que intenté ver, ¿van a conectarse estas piezas? Para mi satisfacción descubrí que ambas piezas se encajaban perfectamente. Estas piezas están justo donde el Titanic se fracturó. Esta es la primera pieza del rompecabezas, de la sección media perdida. Todo lo demás derivará de aquí. Hallar el resto de la sección media perdida corresponde a estos expedicionarios. Préstenle atención a eso. Una vez se fue el huracán, vuelven al Titanic. Ahora comienzan a trabajar en la creación del primer mapa del sitio completo y buscar todas las piezas que faltan. Lo que estamos buscando en este proyecto de cartografía es ver dónde encajan las piezas en la relación entre sí. Por eso será importante el mapa del sonar. Es demasiado trabajo para el ROV que está atado. En su lugar, y por primera vez para una exploración submarina, usan un par de estos. Los AV, vehículos submarinos autónomos. Robots autodirigidos que portan sonares de alta resolución. Los ROV son muy buenos para observar los objetos de cerca, pero para tener una imagen general de cómo luce el naufragio y el área de escombros a su alrededor, trajimos a los AV a esta expedición. Son un par, bautizados en honor a dos mujeres que se perdieron en el mar en un tour de 3 horas, Ginger y Mary Ann. Procedan a 2 nudos al punto de lanzamiento. Bien, lo haremos ahora. Los AV son básicamente robots similares a torpedos que son autónomos. Les señalamos qué hacer, los bajamos, los devolvemos a la superficie, tomamos lo que necesitamos de ellos y empezamos de nuevo. El vehículo está en el agua. Ginger y Mary Ann examinarán un área de 5 por 8 kilómetros, una y otra vez, como cortando el césped. Dibujas una caja, recorres una longitud, giras, regresas, es como estar en tu patio y pasar tu podadora una y otra vez. Este mapa será la primera visión que alguien haya tenido jamás de todo el lugar del naufragio. 40 kilómetros cuadrados. Buscamos un área más grande que nunca, y todo será amalgamado en el mosaico final. Después de un siglo en la oscuridad, todos los objetos desconocidos, todas las piezas perdidas del Titanic están a punto de ser revelados. Es hora de elaborar el mapa y explorar lo que nadie ha visto en 100 años. Coming up, new wreckage fully revealed for the first time. South of the stern, a pole lying on top of a piece of steel. Size, the complete pole was over 100 feet tall. Identifying feature, rusted steel gives way to 15 feet of teak wood tipped with a metal spike. What is it? The top of Titanic's mast with a lightning rod at the tip, a distinctive visual feature of Titanic never before identified. Falta un poco más. La expedición al Titanic más ambiciosa jamás intentada está en la búsqueda de todas las piezas perdidas del naufragio. Y por primera vez, cartografiar los 40 kilómetros cuadrados del sitio del hundimiento. El área de escombros es suelo sagrado. Cuando los investigadores llegan a la escena de un desastre, lo más importante y primordial es cartografiar los escombros. Se busca tener un registro completo de dónde cayó cada pieza antes de llevarlas al hangar y escudriñarlas buscando secretos. Para cartografiar el Titanic a 4 kilómetros de profundidad, el equipo está usando un par de robots inteligentes llamados Ginger y Mary Ann. ¿Despejados? Vehículos submarinos autónomos, o AV.
Con los AV, Mary Ann y Ginger, esencialmente esta es una nueva era de exploración de naufragios. Nada como esto se ha hecho antes en las profundidades. Listos para lanzar. Tomará más de una semana recolectar los datos. Mientras estoy hablando, ellos están trabajando solos y cuando el programa se los indique, volverán y los recogeremos para recolectar los datos. Ginger salió. Con misiones de 20 horas seguidas, los AV no se detienen a comer o dormir. Ahora los humanos intentan llevarles el ritmo a los vehículos. De pronto, uno de los AV aborta la misión. ¿Qué es lo que pasa? El vehículo ha dejado de avanzar y ha vuelto a la superficie solo. Ginger ha regresado al barco arrastrando tras ella algo del naufragio del Titanic. Greg y yo, que estamos en la cubierta posterior, notamos un par de cuerdas. Podemos ver 2 cuerdas detrás del vehículo. Estamos asombrados. No tenemos opciones y tenemos que tenerlas. El bote zarpa, encuentra el vehículo, lo trae de vuelta al barco y en el extremo hay una cuerda sumergida en el agua con algo que cuelga de ella. ¿Una pieza del naufragio o algo más? ¡Háganla! Seguimos alando la cuerda y la recuperamos. Y resulta que al final, lo que trajimos a bordo fue un ancla. Era grande, de plomo, de una expedición previa. Gracias a esta fea y vieja ancla, Ginger casi se pierde. Creo que pesaba unos 2 kilos o menos que nuestro límite de flotabilidad. Así que si hubiera arrastrado un poco más de estiércol, quizás hubiera anclado a nuestro vehículo de $2 millones al fondo del océano. Tras una rápida inspección y refrescamiento, Ginger se reúne con Mary Ann y la cartografía continúa. Pero mientras no tengan el mapa y con la mitad del naufragio aún sin explorar, las preguntas sobre por qué se fracturó el Titanic y si era un barco débil y mal diseñado seguirán sin respuesta. Un factor crítico del desastre que no ha sido cuestionado para nada es el clima. La noche del 14 de abril de 1912 era excepcional. Era el océano más calmado que los marinos que estuvieron en el mar toda la vida habían visto en sus años de servicio. No había luna, no tenían luz, solo la de las estrellas. La ausencia de luna y una absoluta calma son increíblemente bellas, pero una combinación mortal. Debido a la calma total, no había olas ni espuma rompiendo en la base de un témpano. El vigía Frederick Fleet vio una masa oscura frente al barco. No vio el témpano, vio bastantes estrellas y la interrupción en el horizonte. Toca la campana 3 veces. Corre al teléfono y dice, hielo adelante. ¡Adelante, señor! En segundos, el Titanic había chocado con el témpano. ¿Qué tan fuerte se sintió la colisión? Depende de en qué lugar se estaba del barco. Arriba, en primera clase, es posible que George y Mabel Zorn ni siquiera la sintieran. Más abajo, en la segunda clase, Franz Poolbaum quizás notó alguna vibración. Los pasajeros de tercera clase como Margaret Devoney habrían sentido el mayor impacto. Solo un sobreviviente fue testigo presencial del daño. El bombero Frederick Barrett, en la sala de calderas número 6. Lo que Barrett vio esa noche resultaría crítico para entender el naufragio del Titanic. Muchos compartimentos estaban abiertos al mar y comenzaron a anegarse. No pasaría mucho antes de que determinaran que el daño había sido fatal y que el barco zozobraría. Sellar el destino del Titanic llevó menos de 60 segundos. Se mantendría a flote por 2 horas y 40 minutos y luego se hundiría, dejando atrás preguntas, sospechas y misterio.
Un siglo después hay elementos desconocidos. En este hangar, donde el equipo está reconstruyendo un lugar del naufragio virtual, pequeños rastros de conocimiento muestran dónde han estado las otras expediciones. Tenemos evidencia. Pero aún después de casi 20 expediciones, la mitad del sitio sigue inexplorado. Y sospechamos que hay mucho más, pero no hemos recibido los datos. Los datos que se necesitan, el mapa, son el centro de esta expedición. Tras el largo recorrido hecho por los AV, ya están bajando la información final para imprimir la primera versión. Cable de datos conectado. Aquí vamos. Ahora intentaremos imprimir el mapa de sonar creado por el AV. Varios nos reunimos para ver lo que la gente ha estado esperando literalmente por décadas, un mapa apropiado del Titanic. Miren eso. Impresionante. Por Dios, miren eso. Lo que vemos hasta ahora es muy emocionante y prometedor. Es lo que hemos cartografiado de momento. Todo esto es nuevo para nosotros. Veo muchos artefactos ahí. Sí. Objeto tras objeto nunca antes vistos. Son enormes. Algunos alcanzan los 3 pisos. La primera versión del mapa es una impresión en papel, pero cuando se procesa totalmente en la computadora, esto es lo que revela. La sección de la proa apunta al nordeste. 800 metros hacia el sur, la devastada popa está mirando en dirección opuesta. Y alrededor, escombros. Incontables fragmentos, pequeños. Cantidad de piezas enormes, más que nada al este de la popa. Para mí lo importante es el mapa. Algo que puedes desenrollar en una mesa, marcar y escribir en él. Es difícil superar eso. Con este mapa, pueden ahora enviar cámaras para fotografiar las misteriosas piezas. Y el ojo humano las verá por primera vez en 100 años. ¿Y qué puede ser esto? No sé qué es. Santo cielo. Coming up, new wreckage fully revealed for the first time. Just northeast of the stern, a structure of multiple decks. Size, 3 stories tall, 50 feet across, half the width of the entire ship. Identifying feature, the U-shape surrounding a huge cavity. What is it? An air and light shaft ventilating Titanic's massive engines. A piece of the missing middle, never before identified. La más ambiciosa expedición al Titanic jamás realizada ha completado su primer mapa de sonar de todo el sitio del naufragio. Poder bajar y ver un área de 5 por 8 kilómetros, por ejemplo, en el fondo del océano, es increíble. Tener esa imagen es algo que toda expedición siempre ha querido. Es enorme. Es la primera vez que alguien ve la escena completa del desastre. Y está llena de objetos que pueden ser piezas del Titanic nunca antes vistas. Estamos usando el mapa para identificar los principales objetivos que queremos obtener. Necesitamos priorizar. Vaya. Con el beneficio de este mapa, ahora podemos salir con el ROV y realizar video dirigido de alta definición para identificar algunos objetos que no se habían identificado antes. Será increíble. Claramente son objetos. Sí, por supuesto. Cientos de piezas desconocidas. El equipo ha seleccionado objetivos prometedores y ahora el ROV bajará con cámaras para obtener acercamientos. Vamos a babor. Allí es donde quiero estar. El ROV se acerca al primer objetivo. Frente a la proa se encuentra la tapa de la escotilla delantera. Cuando la proa tocó fondo, la tapa voló y aterrizó en el lodo.
Un poco más lejos, hacia el sur y el este, un triángulo de objetos enormes. 2 fueron identificados por la expedición de History en 2005. Enormes piezas de doble fondo, la columna del barco. 21 metros del casco del Titanic, justo donde se fracturó. En los bordes de la fractura, los agujeros donde se dieron los remaches. El tercero, una pila tan grande como un edificio de 3 pisos, es un misterio. Bien, aquí vamos, nos estamos acercando demasiado. Vista por primera vez en 2005, esta pila nunca ha sido documentada con tanto detalle. Cerca de la popa, una aglomeración de 5 calderas que pesan más de 50 toneladas cada una. En sus enormes cilindros se quemaba el carbón para crear el vapor que impulsaba el barco. Escondida cerca de una de las calderas, el marco de una puerta giratoria. Escombros que no habían sido vistos antes. Fue fabricada por el mismo hombre que diseñó la atracción Ocean Waves, Teófilo van Kannel, el jefe de Frans Pullbaum. Al nordeste de las calderas, una gran sección lateral del Titanic llamada Chapado del Casco. Con algo más de 18 metros y pesando unas 40 toneladas, esta placa de acero de 1 pulgada de espesor se curvó 90 grados debido a la violencia del golpe. El tope de la chimenea número 2. Aplastado más allá de todo reconocimiento. Solo los silbatos de vapor de bronce lo delatan. Justo a un lado de la popa, otra pila gigante, de más de 30 metros. Un amasijo de múltiples cubiertas que jamás serán identificadas. Al norte de la popa, un cilindro de motor de baja presión, parte de la planta de energía del Titanic. Y justo al lado del cilindro, una torre alta, de al menos 9 metros, el tamaño de un edificio de apartamentos. Más escombros misteriosos, probablemente del centro perdido. Estamos comenzando a notar piezas adicionales en el área de escombros que ayudarían a llenar las áreas faltantes del naufragio. Y eso contiene algunas claves interesantes de cómo el barco se fracturó y hundió. Hay múltiples piezas de las que no sabíamos. Ciertamente muchas claves en lo que hemos visto nos ayudarán a armar los detalles de cómo el Titanic en realidad llegó hasta el fondo del mar. ¡Ponla en el cuadro! Lo que sigue es una semana de inmersiones. Tiene sentido. Objeto tras objeto es observado por primera vez. ¿Y eso qué es? Este es el bloque que evaluamos. En pocos segundos arribaremos. Al fin, casi un mes después de comenzar, la última inmersión finaliza. Bien. Buen trabajo, chicos. La expedición ha terminado. Bien hecho. Al fin, un siglo después del hundimiento del Titanic, existe un mapa completo del sitio, así como un video en alta definición de todos los escombros recién descubiertos. El primer paso, la recolección de información, ha sido un éxito. A continuación viene lo más importante, el largo proceso de averiguar qué significan estas nuevas claves. Ahora podemos iniciar nuestro análisis. Esto es la medición. Comenzaremos con escena del crimen Titanic. Ahora iremos al meollo del asunto.
¿Qué sucedió esa noche? ¿Por qué algunas secciones del barco están en algunos lugares? Esperamos poner cada cosa en su sitio para desentrañar los misterios de lo que en realidad pasó esa noche. ¿Por qué un barco supuestamente insumergible se hundió tan rápido? ¿Se fabricó el Titanic con materiales defectuosos? ¿O hubo fallas en el diseño? La búsqueda de respuestas está a punto de empezar. ¿Iremos hasta el final del muelle? La expedición más ambiciosa que ha explorado el Titanic está de vuelta en el puerto, con horas de imágenes en alta definición y el primer mapa completo del lugar del naufragio. El mapa en sí obviamente es un producto totalmente nuevo. La gente había clamado por algo así sobre el Titanic literalmente por décadas. Ahora viene la fase crítica. Nos reuniremos para iniciar el análisis. ¿Cómo han estado? Qué bueno verlos. Por primera vez este grupo está observando los datos e imágenes que recibimos. Será interesante ver qué piensa la gente, ¿no? Lo que será interesante con este nivel de detalle es que lo que parece un caos en realidad presenta patrones. Corresponde al equipo descifrar esos patrones. Todo el mundo está interesado en el hundimiento, pero además cada miembro usará el mapa y el video para su propia especialidad. Con las destrezas y datos que hemos amalgamado... Los científicos del gobierno estadounidense James Delgado y Dave Alberg estudiarán el Titanic como sitio arqueológico. De esta manera está cambiando. El oceanógrafo de Woods Hole, Dave Gallo, examinará el lecho marino alrededor del naufragio. Bill Lange se concentrará en las imágenes para crear vistas de ángulo abierto del Titanic que nunca antes se han visto. Respecto a estos mosaicos ópticos, Parks Stephenson se centrará en dos líneas de búsqueda separadas. Por una parte, investigará la fortaleza de los remaches del Titanic. Además, trabajará con el artista marino Ken Marshall y el historiador del RMS Titanic Bill Souther para identificar nuevas piezas del naufragio. Creo que la relación espacial entre cada pieza va a ser bastante crítica. Cuando todo este trabajo esté listo, representará el mayor cuerpo de conocimiento científico del Titanic jamás ensamblado. El análisis, ya que no se ha hecho antes, podría llevar meses y hasta años. Así que estamos ansiosos de dar ese paso. Ahora el equipo se divide y cada uno se pone a trabajar en lo suyo. En Virginia, los arqueólogos marinos Jim Delgado y Dave Alberg están empezando a monitorear el Titanic como sitio arqueológico. Te haces una idea de la gente de acuerdo a sus pertenencias, sus zapatos, sobre todo sus zapatos, y te das cuenta también, el objetivo de la arqueología marina es entender mejor el pasado, en particular el de los seres humanos, a través de lo que ha quedado atrás. Todo lo que estaba encerrado en el barco y que ahora está regado en el lecho marino, nos cuenta sobre ello. Esto no es solo un ejercicio intelectual, fue una tragedia de primer orden. Creo que trabajar con los artefactos recuperados del Titanic ha llenado muchos detalles personales acerca de los pasajeros que desaparecieron. Detalles que no conoceríamos de no ser por estos artefactos recuperados. Más de 5.000 artefactos han sido recuperados desde 1985. Han sido preservados y exhibidos por RMS Titanic Incorporated. La curadora de la colección es Alex Klingerhofer. Si ves de cerca un objeto común y cotidiano, de pronto ves el mundo abrirse y tendrás toda una nueva historia y comprenderás la vida de uno de los pasajeros del Titanic. Entre los pasajeros cuyos objetos han sido recuperados está Franz Poulbaum. Su maleta contenía su cinta métrica y un certificado de acciones de la compañía Witching Waves. La maleta de George y Mabel Zorn contenía un recibo de equipaje de Sri Lanka, documentos de Bombay, Egipto y Japón. Y una carta que revela un escándalo que ellos mantenían en secreto. Él estaba viajando por el mundo con una mujer que no era su esposa. Ella estaba casada con un hombre en Nueva York y recorría el mundo con un hombre que no era su marido. Para mantener el secreto, George usaba un nombre falso. Los documentos en su equipaje revelan que en realidad era George Rosenshine.
La historia de Margaret Devaney también es revivida por un objeto. Una navaja de bolsillo que le dio su hermano cuando salió de casa en Irlanda. La noche en que el Titanic chocó con el témpano, Margaret estaba pelando manzanas con esa navaja. Mantener la navaja con ella tendría profundas consecuencias. Lo que allí yace es una cápsula del tiempo, de 1912. ¿Quiénes eran? ¿Cómo vivían? Y en alguna circunstancia, ¿cómo murieron? A un día y medio de que sus sueños comenzaran. Mientras que los arqueólogos inician su trabajo, Parks Stephenson está a punto de mostrarles a Ken Marshall y Bill Souther lo que arrojó la expedición. No pude contactar a Bill o a Ken suficientemente rápido porque vi objetos en las imágenes que me aturdieron. Se reúnen con Parks Stephenson en San Diego, en uno de sus lugares favoritos, el histórico buque Berkeley. Genial. La arquitectura a bordo, en especial la cubierta cantina, recuerda mucho al Titanic. Así que, ¿qué mejor lugar para observar las imágenes que un ambiente que evoque esa época? Tenemos estos vínculos con la historia del Titanic justo aquí, mientras hacemos nuestro análisis. Creo que uno de los aspectos geniales de esta expedición, algo que nunca se hizo antes, fue el modo en que crearon el mapa que voy a mostrarles. Aquí ven esencialmente el sitio del naufragio. Pero lo que puedo hacer aquí es acercarme a algunas áreas. Por Dios. Esto es como ver el lado oscuro de la luna por primera vez. Sí. Ahora podemos ver cómo las piezas llegaron al fondo. Bien. Esto es parte crítica de la escena del crimen. Y lo que es muy interesante es ver cómo muestra todo el fondo irregular. Es como que los objetos están colocados en cuencas de impacto. Justo como un meteorito chocando con la luna. Sí. Copérnico. Bien, aquí hay algo que me emociona mostrarles. Quiero que vean esto. Miren la altura de ese objeto. Parece un edificio de apartamentos que cayó del cielo. Sí, eso de verdad es una pieza enorme. Una vez que hayamos identificado cuáles son las piezas, podremos iniciar el proceso de reconstrucción del barco. Hay mucho material aquí. De verdad es mucho. En los meses siguientes, Ken Marshall y Bill Souther estudiarán horas de videos submarinos. Y Parks Stephenson investigará si los débiles remaches pudieran haber influido en el hundimiento del Titanic. El video de la expedición revela algunos lugares donde los remaches se rompieron y se salieron de su sitio. Pero Stephen Parks también ha visto otros lugares en los que el acero de 1 pulgada de espesor se dobló en forma de S, pero los remaches se mantuvieron en su sitio. ¿Eran defectuosos los remaches del Titanic? Hay situaciones aquí que no entendemos. ¿Cómo y por qué se fracturó el Titanic? ¿Hubo errores en el diseño? El equipo está descifrando el misterio. 100 años después del naufragio, el mapa de sonar y video del ROV está ayudando a diferentes equipos a hacerse una nueva imagen de cómo se hundió el Titanic. Como una explosión. Averiguar cómo el barco se fracturó y si tenía una falla fatal. Algunos expertos creen que fueron los remaches. Los videos de la expedición muestran los agujeros vacíos donde los remaches se dieron. Pero en otros lugares, pese a la curvatura, los remaches están en su sitio. Eso me emociona. Para saber más de los remaches, Parks Stephenson está en Seattle con el historiador del Titanic, Daniel Butler. Soy Parks. Hola, igualmente. El herrero Steve Howell y Butler han producido réplicas históricamente correctas de los remaches del Titanic usando hierro de 100 años de antigüedad. Conseguí las especificaciones para los remaches que se usaron en el Titanic y el Olympic en Belfast. El material data de principios de 1900, pero es muy similar a la especie de hierro forjado usado en el Titanic. El Titanic fue fabricado con placas de acero que se mantenían juntas con remaches. 3 millones de ellos.
Algunos creen que estos remaches estaban hechos de un metal inferior y que se dañaron fácilmente durante la colisión abriendo una brecha entre dos placas. Este escenario surgió del testimonio de un único sobreviviente de la tragedia, el bombero Frederick Barrett, en la sala de calderas número 6. Describe el agua como aproximándose a gran velocidad, más de medio metro por encima de la plataforma. Esto es una juntura entre dos de las placas que formaban los laterales del casco, lo que implica que los remaches fallaron, por la razón que sea. La textura de... Así que para investigar la teoría de los débiles remaches, los hombres planean una prueba. Steve Howell ha construido una réplica exacta de una juntura del Titanic, basándose en los planos originales. Una placa de acero de 1 pulgada sostenida por remaches hechos con hierro de un siglo de antigüedad. Virtualmente es más de medio kilo de hierro forjado por remache. En una sola movida tienes que tomar eso y verterlo, solo forzarlo en el agujero lo más rápidamente posible. Con 1,20 m por 30 centímetros, esta sección remachada de acero es una minúscula pieza lateral del Titanic y aún así pesa 135 kilos. ¿Listos para cargar, chicos? A continuación llevarán las muestras al Laboratorio de Ciencias de Materiales de la Universidad de Washington para poner a prueba los remaches del Titanic. El Departamento de Ingeniería Civil tiene máquinas que prueban la tensión. Lo usaremos para poner a prueba la fuerza de nuestros especímenes de Titanic contra las fuerzas que se habrían encontrado durante la colisión. Justo ahí, ve bajándolo. La máquina, una estructura hidráulica, aplicará fuerza de choque a la muestra como la que debió aplicar el témpano al Titanic. Saben que los remaches se romperán. La pregunta es, ¿cómo? La idea que prevalece es que una vez que un cabezal se sale, todos se salen. Según esta teoría, es como un castillo de naipes. Tan pronto como uno falla, el resto colapsa de inmediato. Nadie sabrá exactamente cuánta fuerza ejerció el témpano. Pero si los críticos tienen razón, una vez que un remache falle, los demás también se saldrán en rápida sucesión separando toda la juntura del barco. Vince, ¿listo para aplicar? Adelante. Vemos algo de separación, 4.500 kilos. Vaya. 9.000. Mucha de la compresión se centra en la placa en sí. Un remache salta. 30.000. El material que ustedes... La presión continúa aumentando. De este lado... Pero los otros remaches no ceden. Se mantienen. El acero está deformado, pero la juntura sigue intacta. Parece que la juntura es bastante fuerte. Con remaches de hierro forjado. Sí. De ningún modo fue una simple falla. No, para nada. Los remaches del Titanic no parecen representar una falla fatal. Pero falta realizar una prueba más. Un amigo de Parks Stephenson, el historiador marítimo Simon Mills, ha hecho un increíble descubrimiento. Enterrados en los archivos británicos, los documentos originales de Edward Wyden, asistente del diseñador Thomas Andrews, muestran que en febrero de 1912, una juntura del Titanic fue cambiada justo antes de zarpar. Enero de 2012. Justo 3 meses antes del viaje inaugural del Titanic, su barco hermano, el Olympic, se topó con una severa tormenta. Una juntura tuvo filtraciones por un problema en los remaches. Había sufrido porque unos remaches se soltaron y tuvo una filtración que lo envió de vuelta al varadero, donde se hicieron reparaciones. En cuanto al Titanic, decidieron que para evitar que lo mismo sucediera, añadirían una franja de refuerzo. Para reforzar al Titanic, se sacaron los remaches, se añadió una franja extra de acero y se colocaron nuevos remaches. Este dibujo original muestra el nuevo acero marcado en rojo. ¿Y dónde estaba la nueva juntura que cambiaron? En la sala de calderas número 6. En el lugar exacto donde Barrett vio el agua entrar.
¿Fue este cambio de último minuto un terrible error? ¿Acaso rediseñar la juntura creó una falla fatal? Necesitamos probar esa juntura para ver si la modificación hecha al Titanic lo hizo más débil. Como la juntura original, la nueva juntura tiene que ser puesta a prueba del mismo modo. Sigamos, más presión. 4.500. 11.000 kilos. Aquí vamos. Y ahora son casi 16.000 kilos. De nuevo un remache salta, pero los otros se mantienen. Aún es una juntura hermética. La idea de los remaches descosiéndose es algo que no veo para todavía. nada. Como un solo remache falló, los demás remaches absorbieron la carga y la falla... No hay descosimiento de los remaches, y puede decirse que la juntura modificada es aún más fuerte que la original. De remache a remache. Ni las junturas ni los remaches parecen presentar una falla fatal. Un poco de estiramiento. Cada uno de los remaches de hierro forjado tenía en el cabezal grietas alrededor de los bordes. Pero tan imperfectos como pudieran ser, esos remaches sobrevivieron a la placa de acero. Quizás el témpano abrió una juntura, pero no porque los remaches o el diseño fueran defectuosos. La fuerza simplemente era avasalladora. Pero lo que sea que hubiera causado que la juntura se abriera, con tan pocos botes salvavidas, al menos 1000 personas estaban condenadas. Los pasajeros de primera clase como George Jorgenstein y Mabel Zorn tuvieron las mayores oportunidades. Fueron los primeros en recibir la orden de evacuar. Pero George probablemente se tendría que quedar atrás. La regla era mujeres y niños primero. Para el mecánico de Witching Waves, Franz Pohlbaum, las probabilidades estaban en contra. 92% de los hombres de segunda clase morirían antes de acabar la noche. Y el panorama no pintaba bien para la inmigrante irlandesa Margaret Devaney. Aunque era mujer, la mitad de las mujeres de tercera clase no sobreviviría. Desde que la expedición regresó, Ken Marshall y el historiador del RMS Titanic, Bill Souther, han estado intentando identificar nuevas piezas del naufragio. Una pieza especialmente intrigante es una enorme pila al este de la popa. Encontrar una masa desconocida de escombros tan grande por primera vez fue como el despegue de un cohete. Tras meses de trabajo en solitario, se reúnen para comparar sus notas. Estimo la altura de este objeto en 7... Para el ojo común es solo una masa de metal retorcido, pero para estos expertos es muy significativo. En 7 enormes secciones. Tenemos una de estas tuberías de presión, de agua, de las que la tercera chimenea tenía muchas. Una pieza de tubería con la característica curva de horquilla. Está la juntura de expansión, la placa de cubrimiento que penetra la masa del naufragio. Así que no es solo algo que cayó, pertenece a lo que está allí. Una placa de latón que cubría la juntura de expansión. Una juntura en la estructura superior. Tenemos un faro de cubierta montado lateralmente en un mamparo vertical. Eso solo existía en la cubierta de botes. Un faro distintivo, de la misma área del barco que la tubería curva y la placa de cubrimiento de latón. Ya tengo mi opinión de dónde vino esto. Veo mucha evidencia de que B es de debajo de la tercera chimenea. De acuerdo. No hay dudas de que el centro de este objeto se construyó alrededor de la chimenea número 3. Una enorme pieza nueva, nunca antes identificada. Era un gran trozo del Titanic que no teníamos idea de que existiera. Las piezas del rompecabezas están empezando a encajar en su lugar. Tenemos 21 metros inferiores de espacio faltante aquí, y ahora tenemos la parte superior. Esto nos dice algo. En los próximos meses, el equipo identifica otros trozos grandes de la zona de fractura del Titanic. Un año después de la expedición, ahora pueden reensamblar virtualmente la parte media perdida. Esta pieza va acá arriba.
Luego tenemos la torre que encaja justo ahí, y lo que separa a las dos secciones eran las juntas de expansión. El equipo está desentrañando el misterio, manipulando en reversa el hundimiento, deconstruyendo la fractura y averiguando si el Titanic tuvo alguna falla fatal. En el año desde la expedición, el equipo ha estado analizando en retrospectiva el hundimiento, deconstruyendo la fractura y averiguando si el Titanic tuvo una falla fatal. A medida que el centenario del Titanic se aproxima, los científicos de Woods Hole están compartiendo su trabajo hasta la fecha. Esto es la medición. El oceanógrafo David Gallo asume el liderazgo. Al movernos por el área, al estudiar el mapa de sonar, realizó un sorprendente descubrimiento. Estas dunas son enormes. Este es el casco y pueden ver que muchas de estas dunas empequeñecen al barco. Grandes crestas de arena, no fotografiadas, pero obvias en el mapa de sonar, avanzan inexorablemente hacia el Titanic. Son grandes cantidades de arena que avanzan por el lecho marino. Si están activas, una de estas podría cubrir toda el área de escombros del Titanic. Por mucho tiempo se ha asumido que el naufragio al final se oxidará. Pero quizás el destino final del Titanic es ser enterrado. ¿Puedes mostrar el curso de esa inmersión? Jim Delgado, de NOAA, informa sobre su trabajo arqueológico hasta la fecha. Todas las piezas del casco han sido observadas en términos donde se encuentran los objetos en el lecho marino. Existen patrones. Las partes pesadas del barco están encajadas cerca de la popa. Escombros más ligeros, como el carbón y las vajillas, están más lejos. Quizás les llevó más tiempo caer y fueron arrastrados por la corriente. Observen el recorrido de la nave. Ahora el experto en imágenes submarinas Bill Lange presenta nuevas y sorprendentes fotografías. Por fin tenemos la visión de ángulo abierto que siempre quisimos. Una imagen del Titanic nunca vista hasta ahora. Este increíble mosaico es formado por 1200 fotos juntas. Ninguna lente de cámara ha sido capaz de capturar tanto detalle en una sola toma. Y esto, la popa, también es un mosaico de más de 1000 imágenes. Cuando el barco se fracturó, las principales máquinas quedaron expuestas, cada una de la altura de un edificio de 3 pisos. Es una corriente fuerte. Para Bill Lange, estos mosaicos son claves de cómo el Titanic chocó contra el fondo. Creo que lo que estamos viendo es cómo la proa impactó en el lecho marino en el extremo anterior y colapsó con el impacto, lo que causó que todas estas cubiertas colapsaran y sobresalieran de los lados de esta área. ¿Pero cómo se recolectaron los datos? El equipo científico seguirá trabajando en años venideros con los datos de esta expedición, que se usará en muchos aspectos. Hola a todos, soy Parks. Mientras tanto, Parks, Stephenson, Ken Marshall y Bill Souther se han enfocado en la fractura. ¿Cómo se partió en dos el Titanic? ¿Hubo una falla fatal? Después de estudiar por un año piezas claves de nuevos escombros, el modo en que se fracturaron y su ubicación en el mapa, es largo. El equipo cree ahora saber finalmente qué pasó cuando el Titanic se hundió. ¡Hielo adelante, señor! 14 de abril de 1912, 11:40 de la noche. ¡Curso de colisión! El choque con el témpano. ¡Mantengan la calma! Para las 2:15 de la mañana es el principio del fin. La proa se hunde y la popa se alza.
Las chimeneas colapsan. El barco se fractura. Toda la proa pende del doble fondo. De forma increíble se sostiene. Finalmente, el doble fondo cede. La proa se hunde. Va descendiendo. Le lleva quizás 5 minutos llegar hasta el fondo. La escotilla de carga se abre. La estructura se pliega y el extremo posterior colapsa. El destino de la proa parece obvio. El equipo cree que lo que le sucedió a la popa es lo que revelará si el Titanic tuvo alguna falla fatal. Una vez que el doble fondo libera la proa, la popa brevemente se estabiliza. Un testigo vio la popa estabilizarse y pensó, bueno, tal vez el barco flotará después de todo. Pero es solo una cruel ilusión. Ahora empieza a hundirse. Las calderas se rompen. La caseta se desprende. El doble fondo se curva y se separa. Ahora, la caseta y el doble fondo flotan hacia el este. La popa se invierte y cae en espiral. Los escombros de la torre y la cubierta de la cocina se desprenden. Finalmente, choca, haciendo explotar los lados y el tope. Nadie puede decir con certeza qué sucedió una vez que el Titanic desapareció. Pero el equipo cree que este escenario es apoyado por la evidencia en el lecho marino. 1. El doble fondo. El borde anterior de la pieza frontal está estirado, lo que es el resultado de sostener el peso de la proa. 2. La profusión de escombros a la derecha de la popa y las manchas de lodo a la izquierda sugieren que la popa cayó en un movimiento en espiral. 3. La posición de los restos de la caseta hacia el extremo este. Sospechamos, basándonos en la ubicación de los escombros en el mapa, que la pieza debió separarse en el primer espiral grande de la sección de la popa. Y hay más. La evidencia más significativa de todas. Esta expedición ha mostrado que la parte media perdida no se pulverizó en partículas, sino que sobrevivió como grandes trozos, sugiriendo que se separaron en secciones gigantes. Que secciones tan grandes se separaran intactas y sobrevivieran hasta llegar al fondo, le da al equipo la respuesta a su gran interrogante. ¿Era el Titanic un barco débil? ¿Era el Titanic un barco débil? La respuesta que tenemos de esta expedición es totalmente lo contrario. ¿Remaches débiles? ¿Posibles fallas de diseño? Lo que hemos encontrado ha desmentido todo eso. El Titanic tuvo mala publicidad en años recientes. Su propio constructor le dio entre 1 hora y hora y media de vida y sobrevivió 2 horas y 45 minutos. El Titanic se fracturó porque fue sometido a presiones que ninguna estructura podría soportar. Pero si no es culpa del diseño de Thomas Andrews, ¿de quién es la culpa de la tragedia del Titanic? ¿Del capitán Smith por ir a alta velocidad en el hielo? Fue descuidado quizás, pero en 1912 no era algo desconocido. Él estaba siguiendo la rutina de la época. Era costumbre de los capitanes proceder a velocidad de crucero hasta que el hielo era divisado y a partir de allí se tomaban precauciones. ¿El presidente de White Star, Bruce Ismay, por los botes salvavidas insuficientes? De hecho, el Titanic tenía en realidad más botes salvavidas de los que la ley requería.
Los expertos asumieron que no necesitarían evacuar a nadie. Llamarían por radio a otros barcos para ser rescatados. Los botes salvavidas se usan principalmente para llevar a la gente del barco hundiéndose al que ha llegado al rescate. Otro barco acudiría y los botes salvavidas se usarían para transferencia. Pero el 15 de abril de 1912, un lugar en un bote salvavidas era la diferencia entre la vida y la muerte. No se alteren. Mabel Zorn consigue un asiento y sobrevive. George Rosenshine y Franz Poulbaum no. El capitán Smith y Thomas Andrews también perecen. Bruce Ismay llega hasta un salvavidas. Pero como el presidente que se salvó mientras mujeres y niños murieron, su reputación quedó destrozada para siempre. Margaret Devaney termina en el mismo bote salvavidas de Ismay. Cuando el marino a cargo encuentra que los remos están atados, es la navaja de bolsillo de Margaret la que se usa para liberarlos. Al final, 700 personas llegaron a los botes salvavidas y lograron sobrevivir. Hoy, la ley exige asientos para todos en los botes salvavidas. Pero, ¿de qué sirven suficientes botes salvavidas sin tiempo para lanzarlos? 3 años después del Titanic, le seguiría el Lusitania en 1915. El Andrea Doria en 1956. Y en enero de 2012, el Costa Concordia. 3 barcos modernos que se fueron de lado mientras se hundían, inutilizando muchos de sus botes salvavidas. El Titanic permaneció estable por 2 horas y 40 minutos. Todos sus botes salvavidas fueron utilizados. Estoy seguro de que ningún otro barco en el océano, bajo las mismas circunstancias, se hubiera desempeñado tan bien como el Titanic. Creo que todo este tiempo hemos buscado las fallas potenciales que mataron a unas 1.500 personas, pero creo que más bien hallamos evidencia de que el Titanic salvó 700 vidas. Creo que hay evidencia de que el Titanic fue mejor construido de lo que usualmente se cree. Un siglo después del hundimiento del Titanic, los misterios están resueltos, la reputación restaurada y todo el lugar del naufragio ha sido documentado. Científicos e historiadores estudiarán los datos por los años venideros y nuevos hallazgos continuarán emergiendo. Pero gracias a este equipo, el mundo ahora sabe más que nunca acerca de la última morada del Titanic. Cuando todo terminó, las piezas yacían regadas en un área de casi 40 kilómetros cuadrados. 100 años después, la mitad de ellas no han sido encontradas. Una nueva expedición al Titanic está a punto de cambiar eso. Tengan mucho cuidado con esos equipos. Estamos aquí en San Juan Terranova a bordo del Jan Charcot, el barco de la expedición que irá hasta el sitio del naufragio. Parks Stevenson, historiador del Titanic e ingeniero de sistemas, veterano con 20 años en la Armada estadounidense. Es un hervidero de actividad. Se están subiendo paletas de montacargas. Bájala. Están soldando camionetas a la cubierta. Es un gran esfuerzo. ¡Por aquí! ¡Por aquí! Un gran esfuerzo que incluye sonar y equipos robóticos. ¡Álala fuerte! Los arqueólogos del gobierno de Estados Unidos, Jim Delgado y Dave Alder. Contamos con recursos. El veterano explorador del Titanic, Narjolet. El oceanógrafo Dave Gallo, del Instituto de Oceanografía de Woods Hole. El experto en imágenes submarinas Bill Lang, también de Woods Hole. Todos trabajando con RMS Titanic Incorporated, el administrador legal o rescatador en posesión del lugar del naufragio. Bienvenidos a bordo, Chris Davino, presidente del RMS Titanic Inc. ¿Qué intenta lograr la expedición? ¿Cuál es el objetivo? El principal objetivo es cartografiar todo el lugar del naufragio.
Los objetivos son claros. Queremos hacer lo que la industria ha estado pidiendo por largo tiempo y para lo que el equipo finalmente está... Tienen las respuestas. Asumimos que esta parte... Para ayudar a visualizar las piezas en 3 dimensiones, Park Stephenson usará una reconstrucción virtual del sitio del naufragio en este hangar. Déjenme darles una demostración. Esta pieza la colocamos ahí. Luego tenemos los restos de la torre que encajan unos con otros. En realidad el hangar virtual nos permite simular las relaciones espaciales que a veces pueden ser críticas para entender cómo las piezas pueden volver a juntarse. El año que viene, Parks trabajará con un equipo cada vez mayor de expertos. Sí, puedes ver el modo como la proa chocó contra el fondo de esta manera. Incluyendo al artista marítimo Ken Marshall. Mi trabajo es investigar los escombros del Titanic. Me encanta, me produce pasión. Es como armar un rompecabezas. Toda mi vida he querido revivir al Titanic. Lo que ansío ver es que hay en la oscuridad cosas que nunca antes se han visto. Como consultor del equipo se encuentra el investigador de siniestros Jim Childs. Como el NTSB investigando un accidente de aviación o de un transbordador, si queremos averiguar lo que en realidad sucedió con el Titanic esa noche, necesitamos examinar los escombros, porque las respuestas yacen en esas piezas. El problema es que las piezas más importantes, las de la zona de fractura, donde el barco se partió, nunca se han encontrado. Y esa es en realidad la clave para... De todas las reliquias de la historia en el lecho marino, ninguna es más misteriosa ni irresistible que el Titanic. Este es el Titanic que todos conocemos de libros, películas y televisión. Pero hay otro Titanic que los ojos humanos nunca han visto. No tenemos ni la mitad de las piezas. Hasta ahora. Nadie ha ido al área del accidente para registrar todos los elementos. Es la primera vez que recibiremos la imagen completa. Una nueva expedición examina cada centímetro de casi 40 kilómetros cuadrados por primera vez y encuentra todas las piezas faltantes. Ese era un pedazo de Titanic que no tenía idea que existiera. Al crear el primer mapa completo de todo el lugar del naufragio, buscan desentrañar la tragedia. Aprendemos mucho sobre cómo se hundió realmente el Titanic. Virtualmente volver a armar el Titanic. Vamos a reconstruir el barco y llevarlo de nuevo a donde abandonó la superficie. Intentaremos resolver un misterio que tiene 100 años. ¿Tuvo el Titanic una falla fatal? Fue un fin violento. Más allá de lo imaginable. Una estructura tan grande como un edificio de 80 pisos cae a 4 kilómetros de profundidad. 40.000 toneladas de acero reducido a escombros. Está disponible, que es un mapa de reconocimiento de todo el naufragio. El plan es cubrirlo todo el lugar. Numerosas expediciones han descendido y se han hecho una idea, pero ha sido más o menos como conducir por una ciudad a oscuras de noche, viendo las cosas con una linterna y dibujando un mapa de la ciudad. Puedes caminar por la ciudad y verías cosas increíbles, pero no tendrías idea de dónde estuviste, lo que viste, qué está en contexto o qué te perdiste. Y así podríamos extendernos. Cuando termine, esta expedición habrá cartografiado cada centímetro del naufragio y habrá hallado cada pieza del Titanic. Esperemos que este sea el punto principal ahora. Pero incluso eso no será suficiente para desentrañar los misterios finales del desastre. El Titanic se suponía que era muy moderno, prácticamente insumergible. Sin embargo, en menos de 3 horas se partió y se hundió, acabando con la vida de 1.500 personas. ¿Tenía el barco una debilidad intrínseca, materiales deficientes o una falla en el diseño? Estas son las interrogantes que Parks Stephenson espera responder. La expedición arrojará la evidencia, pero interpretar lo que significa es otro trabajo.
Para investigar un choque de un avión o de un transbordador, se recolectan las piezas, se llevan a un hangar y se estudian para saber qué salió mal y por qué. Lo mismo sucede con el Titanic. Las piezas con... Entender la ruptura, entender la sección media. No podemos entender la sección media hasta que no tengamos la mayoría de las piezas. De eso se trata esta expedición. Tenemos que ajustar los aparejos. Está lleno. Ese es el asunto. Se han realizado casi 20 expediciones al Titanic desde que se descubrió en 1985. Pero todas han ido al mismo lugar una y otra vez. Tenemos estas vistas turísticas del casco, el puente, las propelas, un camarote o dos, pero no conocemos todo el sitio. Nadie siquiera ha cartografiado todo el sitio o hallado todas las piezas del naufragio. Si quieres investigar exactamente cómo el barco se rompió, la respuesta debe estar en los objetos dejados en el lecho marino. Sentimos que hay porciones significativas que nunca antes se han visto y esperamos probar o descartar teorías sobre cómo el barco se hundió realmente. Cuando se completan los preparativos, se dirigen al Titanic. Lo único imprevisible, el clima. Por los próximos 20 y tantos días, este equipo estará en este navío, haciendo lo necesario con la madre naturaleza. Veremos qué pasa. Su objetivo, el más famoso naufragio del mundo. Nació de la competencia más intensa en el amanecer del siglo XX. Era una respuesta de White Star Line a lo que fue un reto de Cunard Line. La competencia Cunard había echado al agua el Lusitania y el Mauritania en 1907. Y todos los barcos de White Star